situación al momento, Mariano? Bueno, al momento han surgido datos de la autopsia de Rodrigo Melchor, Rodrigo. que es la víctima. Sí. Que es el hombre que murió calcinado, es un prestigioso neurólogo que nació en Estados Unidos, que tenía 44, 45 años, que se crió en Argentina. Una eminencia, después vamos a entrar en detalles. Sí. Muy amigo de Felipe Pettinato. Su mamá declaró en la causa, en la Fiscalía 25, y dijo que tenía conocimiento que se iba a ver anoche con Pettinato, con Pettinato hijo. Perfecto. Los datos de la autopsia hablan de quemaduras, críticas, Sí. congestión, edema y hemorragia pulmonar. Bien, bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí. Enseguida vamos a continuar, Mariano. Bueno, más información, Diego Esteves. Sí, exactamente. Y vos por el otro lado, Felipe Pettinato internado en la clínica Zavala, el fiscal a la espera de que los médicos digan que está apto para declarar. ¿Por qué? Porque fue el único testigo y por eso tiene custodia policial en la puerta de su habitación, porque es la única persona que estuvo presente al momento en el que se desatara el incendio en el departamento 22F de la calle Aguilar 2390. Sí, y también lo que se investiga es lo que pasaba dentro de ese departamento, porque lo primero que vieron los bomberos y las personas que intervinieron en la situación es que no había elementos inflamables en esa vivienda. Había mucha temperatura en el ambiente, un alto nivel de toxicidad, y lo que están viendo es si se usó algún elemento como, por ejemplo, vinculado al alcohol, que eso sí podía generar algún... digamos, el incendio, ¿no? Y que se generara más llamas. Recién estábamos hablando y conociendo acerca de la víctima fatal de este incidente y Cecilia Carrizo, nuestra compañera, conocía perfectamente a esta persona. Sí, la verdad que sí, estoy totalmente conmovida, conmocionada. Es Melchor Rodrigo, ese es el nombre, tal cual lo decía Mariano, 45 años. Fue el neurólogo, el último neurólogo que atendió a mi hermano, a Martín. Yo tenía mucha relación con él a tal punto que, como él no manejaba, lo iba a buscar a su consultorio, lo llevaba a la casa de mi hermano, lo volvía a llevar, mucha relación con él, y la verdad es que hay datos vinculados a lo que cuentan de Felipe, de las adicciones, que se emparentarían bastante con la vida que llevaba Melchor. Enseguida nos vas a contar más, Cecilia. También vamos a estar hablando con el doctor Alberto Crescenti, director del SAME, que nos va a dar toda la data. Pero antes, vamos con el informe que preparó a la tarde, la caótica vida de Felipe Pettinato. Lo vemos. La caótica vida de Felipe Pettinato. El incendio en el departamento de Felipe Pettinato, ¿es casualidad o causalidad? No lo sabemos. Lo cierto es que el hijo de Roberto es el único testigo del incendio del edificio de Belgrano. Está con custodia policial, habría tenido un brote y fue hospitalizado por inhalación de humo. Felipe Pettinato, por lo que estaba contando Juan Pablo previamente, estaba más bien en un ataque de nervios. Felipe ya fue trasladado a la clínica Zavala. El tema del nerviosismo no habla de quemaduras, sí que inhaló monóxido de carbono. Felipe está bien, se encuentra bien, porque viste con el monóxido de carbono y todo, bueno, no sé si hubo, creo que por ahí que hubo un muerto. Muchas veces pasan estas cosas en la vida, muchas veces pasan estas cosas en la vida, muchas veces pasan estas cosas en la vida. Felipe entró y salió más de una oportunidad de establecimientos específicos para tratar esta patología, porque tenía un brote, se lo internaba. Algunos medios, colegas, han informado que yo estuve internado. Yo, su periodista de la superficie, estuve internado. La realidad es que estuve invitado 5 días en la clínica de mi amigo personal, Adrián Cormillot, para subir 2 kilos con una super mega dieta ultranutritiva. La internación de Felipe Pettinato, la verdad que muy fuerte, en un establecimiento psiquiátrico por una crisis. Sí, pasé por muchísimas crisis porque me separé en pandemia, como mucha gente también, que así como perdí el rubro laboral, me separé en pandemia también. Felipe viene mal hace mucho tiempo. Yo admito que soy un adicto, lo asumo, pero yo no soy un drogadicto. No soy un drogadicto. Es una denuncia muy grave porque acusan a Felipe Pettinato de abusar sexualmente de una menor. De una menor. ¿Cómo te sentís? Traicionado por Tamara Pettinato, por Cecilia Carmen Dutelli, por Roberto Pettinato. Felipe, 45 años, 45 años. 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 45
Tenemos en comunicación al doctor Alberto Crescenti, director del SAME. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va, Karina? ¿Nos podés contar cuál fue la situación con la que te encontraste, Alberto? Bueno, alrededor de las 23:15 de ayer, entraron muchísimas llamadas al 107, a la central 107, que es la central de operaciones del SAME, sí. Por un incendio de magnitud, con personas atrapadas. Ese fue el alerta, en un piso 22. Se me comunicó inmediatamente mientras se desplazaban las primeras ambulancias. Cuando uno ya tiene esa información, sobre todo en los incendios de altura, sabe que van a ser difíciles las tareas porque hay mucha altura. Se desplazaron 10 ambulancias del SAME, unidades de oxigenación, unidades de médico de triaje, unidades de motos médicas. Empezamos a trabajar conjuntamente con los bomberos procedieron a evacuar el edificio hasta que los pusimos en zonas seguras. Empezamos a atender a personas mayores que bajaban del edificio, hacía mucho frío, las cubrimos con mantas térmicas. Esas personas que eran adultos mayores no habían inhalado humo, así que las colocamos en las ambulancias. Bajó un primer hombre, con marcas evidentes en su cara, en sus fosas nasales, que había inhalado humo. Se le tomó con los equipos que tenemos en médico de triaje, oxímetro, la dosificación de inhalación de humo nos estaba dando por arriba de 10. Procedimos al primer hombre, que era un hombre joven, acostarlo en la camilla, compensarlo, colocarle oxígeno y determiné que trasladarlo al hospital Pirovano. Con el segundo, que era también un vecino que trató de acercarse a este departamento para prestar ayuda, pero que quedó en el palier, también con indicio de que había aspirado mucho humo. Se le hizo el mismo procedimiento y se lo mandó al hospital Pirovano. Doctor Crescenti. Después nos enteramos quién eran, tanto el primero como el segundo, ¿no? Sí. Al consultar los datos. ¿Y quiénes eran? Petinato y otro muchacho, creo que de apellido Márquez, si mal no recuerdo. En ese momento se procedió, una vez que nos comunicamos a través de los handy con el jefe de bomberos, que estaba terminando de controlar la situación, porque la carga de fuego era impresionante, la verdad, y la cantidad de humo también. Ajá. Una vez que terminó la zona segura, subieron 2 médicos a constatar que había una persona que había fallecido en el lugar. Y según la reconstrucción, Crescenti, ¿cuántas personas había en el departamento, además de, si es que había otra, además de Rodrigo y de Felipe Petinato? Eso lo desconozco. Ustedes saben que es una tarea pericial, policial y de bomberos. Alberto, le preguntamos esto... Sí. No, le preguntamos esto porque recién lo estaba hablando con Cora. En un primer momento se hablaba de 3 personas más Felipe Petinato. Ahora lo que se dice a las horas de la tarde, se confirmó que solamente estaba la víctima, Rodrigo, Melchor Rodrigo y Felipe Petinato. Por eso también estaba en duda quién estaba adentro del departamento. No, eso lo ignoramos nosotros, porque nosotros cuando los bomberos están tratando de extinguir el siniestro y controlarlo, nosotros no ingresamos. Ingresamos siempre que el bombero lo determine, el oficial, en zona segura. Nosotros ingresamos para constatar el fallecimiento después de un buen tiempo. Doctor, y cuando ustedes lo encuentran, ¿no?, al doctor Rodrigo, ya por supuesto, según su relato, estaba fallecido. ¿Pueden, digamos, decir cuál es la causa de su fallecimiento? Si fue por inhalación o si se encontraba muerto al momento de ocasionarse el incendio. ¿Ustedes lo pueden determinar eso? No, eso es autopsia. Es una persona prácticamente con quemaduras muy graves, según lo que me refieren los médicos. ¿Pero lo encontraron fallecido al doctor ustedes? Sí, nosotros constatamos el fallecimiento. Ahora, doctor, ¿qué es lo que, si bien trascendió que Felipe estaba con una crisis de nervios muy importantes por lo que había vivido, qué es lo que pudo decir en un principio sobre esa situación? Porque algo, muy poco, pero dijo. Nosotros, por lo menos yo,
en el móvil, porque estaba abocado a otras tareas, no tuve contacto verbal con él, solamente me limité a darle indicaciones a los médicos que colocaran oxígeno, manta térmica y lo llevaran rápido al hospital para descartar cualquier otro tipo de... ¿Y en qué estado lo encontró? Respiratoria. ¿En qué estado lo encontró a Felipe? No, entonces? negro de humo en las fosas nasales, alrededor de su boca, y eso nos da la pauta de que había inhalado humo. Nada más. Doctor, ¿logró pedir un llamado telefónico? ¿Se llamó a Roberto, a Tamara, aparte de la familia? ¿Cómo estaba él? ¿Estaba con esa crisis? ¿Pudo decir algo? No, nosotros no, de ese tema no nos abocamos, eso es un tema de la policía. Les vuelvo a repetir, nosotros nos limitamos a sacar al paciente de esa situación. Y nada más. A tratar de salvar su vida, y el resto es todo materia policial, policial de bomberos. Es nuestra función. Doctor Mariano Yese, ¿cómo le va, Alberto? ¿Cómo le va, Mariano? Bien, un detalle, no sé si me lo puede contestar. ¿Tenía algún síntoma de manos quemadas, Pettinato? No se lo puedo contestar, Mariano, porque me limité a observar. Uno observa rápidamente a ver la fascia, ¿me entiende, Mariano? Pero digo, en el cuerpo exhibía haber estado en contacto con la persona fallecida, exhibía eso en el cuerpo. Nada de ese tema. Nada. Y Alberto, ¿cómo es el protocolo? Porque trascendió que tiene Felipe una consigna policial por haber sido único testigo. ¿Eso es común en caso de incendio? Eso es protocolo policial. Bien, bien. Eso es protocolo policial. Bueno, perfecto, doctor Crescenti. Le agradecemos muchísimo este contacto y toda la información que nos brindó. Gracias por estar siempre ahí. Gracias. Muy bien, entonces hablábamos con el director general del SAME que nos da información valiosa. Ojo con eso que hablaba recién al último. A ver. Ojo, porque, a ver, la única persona que estaba con la persona que aparece fallecida en medio de un estrago, en medio de un incendio, es Felipe Pettinato. Sí. Esta pregunta que yo le estaba haciendo a Crescenti seguramente se la está haciendo el fiscal en estos momentos. Sí. ¿Por qué? Porque quiere saber, porque la carátula es averiguación de causales de muerte e incendio. Entonces, ojo porque puede surgir una imputación a partir de acá. Bueno, Mariano, por eso está con custodia policial. Cuidado con la habitación del Zavala. Porque, a ver, ¿qué pasa con Felipe? Primero lo trasladan al pirobano. Sí. Al pirobano por el tema de las quemaduras. A partir de ahí, la inhalación. La inhalación de monóxido de carbono. A partir de ahí se va a la clínica Zavala. A la clínica Zavala, que es en Belgrano, es muy cerca de donde sucedió el siniestro, va por el tema del brote psicótico. No es la primera internación de Felipe en la clínica Zavala. Ahí lo controlan. Él está en una habitación, pero está con custodia policial. ¿Qué está esperando el fiscal? Está esperando que declare Felipe Pettinato. A partir de la declaración, es como dice Mariano, va a cambiar seguramente la carátula, el nombre. Totalmente. Enseguida, Cecilia Carrizo nos va a contar mucho acerca de la víctima fatal, de este espantoso episodio que ha sucedido. Pero antes vamos a la calle. Tucho, ¿estás dónde exactamente? No tenemos audio de Tucho. A ver si lo podemos arreglar. Vamos a tratar de arreglar el audio de Tucho. Dale. Karina, dando un dato entre, digamos, la cantidad de antecedentes que tiene públicos Felipe Pettinato a raíz de internaciones, de problema con su expareja, pero un dato que remarcaba la producción y me parece importante. ¿Cuál es? Por ahora, y digo, y la justicia también lo está mirando, abril 2019, la explosión de un cigarrillo electrónico en manos de Felipe Pettinato. ¿Por qué haces hincapié en esto? Y porque hay un antecedente respecto al fuego. Claro. No, al fuego, a la utilización de cigarrillos electrónicos. Y esa es una de las sospechas que tiene ¿por la qué justicia a raíz del... ¿Por qué el informe planteaba? Porque se está barajando la posibilidad de un incendio intencional. ¿Estás refiriéndote un poco a eso, Hay Diego? que verificar eso. Si existió alguna situación intencional dentro de ese departamento que de alguna manera desate ese fuego, porque no hubo ninguna situación de cortocircuito dentro de ese departamento. Ahora ampliamos. Más allá, digo, del protocolo, Crescenti, lógicamente, muy cauto al hablar, pero no es que en el 100% de los casos se pone una consigna policial en caso de originarse un incendio. Hay una sospecha de parte del fiscal respecto al incendio. Enseguida seguimos con esto. Vamos un poquito a la calle. Dale, Tucho, a ver si ahora te escuchamos. Ahora sí, estamos del departamento de la calle Aguilar, en donde ocurrió el hecho policial, en donde fue el incendio de Felipe Pettinato. Estuve escuchando atentamente lo que dijo el doctor Crescenti y, a ver, suscribo al pie lo que dijo. La información cuando hicimos el informe hoy aquí es que no se sabe bien si Felipe está imputado o no por el hecho policial.
¿Por qué? Porque cuando fuimos a la clínica Zavala, nosotros pudimos averiguar que en principio nadie habría ido a visitarlo, ningún familiar, a Felipe. Lo digo en potencial porque es la información que se corría en la clínica Zavala. Mi pregunta fue en el lugar, ¿es porque está imputado, está incomunicado? Y nos dijeron rotundamente que Mariano, no. Mariano lógicamente es abogado, lo sabe con propiedad, pero primero hay que esperar las pericias, que si no me equivoco están terminando o terminaron, se acaban de realizar, y después la declaración de Felipe Petinato Igual la para familia conocer está su versión para quebrada, después Diego. imputar, La familia ¿no? está quebrada, más allá de esto que se espere la imputación, la pericia toxicológica, Está a ver bien, si pero acá hay hubo un drogas o muerto. no hubo drogas. Sí. Vos sabés que la familia de Felipe, la única que se hace cargo de Felipe es Tamara Petinato. Sí, hoy claramente en el audio de Roberto Petinato hacía alusión Una a relación que quebrada. llamó a su hija para saber cuál era la situación. Roberto está Esa igual es una con cuestión muy coronavirus fuerte. en su casa, Sí, no igual, puede salir, pero sí puede tener un diálogo telefónico El con diálogo su que no hijo. tuvo nunca en su vida, ¿no? Bueno, Lo de Roberto fue y de espantoso alguna hoy. manera quien sí se hizo presente hoy en la clínica y también ayer por la noche fue Tamara Petinato. Hay otra entrada, digamos, podés ingresar también por otros lugares y estaba así presente. De hecho, varias personas que estaban así dentro de la clínica la vieron a Tamara, pero no quería tener ningún tipo de contacto con la prensa. De hecho, negó la posibilidad de algún tipo de parte médico para que se entregase. Hay algo que de alguna manera con todos los datos que traen los compañeros y algunas cosas que yo realmente las sé en primera persona porque compartí muchísimo tiempo con este doctor. ¿Por qué lo conocías? Bueno, ¿Por qué la relación, Ceci? Bueno, yo lo conozco en el marco de un programa de radio en el que yo hacía, lo entrevisto porque él era especialista en esclerosis esclerosis múltiple. Si bien mi hermano tenía otra enfermedad que era ELA, esclerosis lateral amiotrófica, a mí me interesa mucho sacar un turno con él e ir a hablar sobre el tema. Inmediatamente él quiso tomar el caso de mi hermano lo conoció, se hicieron muy amigos, muy compinches. Él era muy cariñoso con sus pacientes, era muy de acompañar, era brillante, era un neurólogo brillante. Anteriormente a haber sido, digamos, a ejercer la profesión de neurólogo, había sido anestesiólogo en Estados Unidos durante muchos años. ¿Y lo atendía a Felipe Petinato? Claro, y esto es lo que te quería contar. De alguna manera los pongo en contexto para decirles por qué yo lo conocía, pero lo que decía es, de alguna manera estamos entre todos rearmando esta escena para entender qué fue lo que pasó. Cuando Petinato se realiza la cantidad de operaciones que todos sabemos porque su intención era parecerse a Michael Jackson, a raíz de todas esas operaciones, él mismo lo cuenta, se hace adicto a los opioides, ¿no? Que son medicaciones legales, es medicina legal, drogas legales, pero que claramente el consumo en altas dosis genera adicción. Para calmar dolores. Exactamente. A raíz de eso, digamos, es que yo pienso que se podría empezar a acomodar, digamos, ciertos datos para saber, como decía Mariano, en la pericia, si la persona fallecida, que era el doctor Melchor Rodrigo, también habría consumido, qué había consumido, si tenía que ver con lo mismo o no que habría consumido Felipe a la hora del acontecimiento. Sí, a ver, pero además es de manual. Perdóname, Mariano, termino solo con esto, es un poco Sí. largo, pero lo termino. Porque al conocerlo, la verdad es que me cuesta, hoy venía pensando si podía contar esto o no, porque mi intención no es ensuciar a esta persona de ninguna manera, pero sí contar una verdad que yo la sé. Él consumía, hubo una situación en donde yo iba en mi auto con él al lado y sacaba de su mochila medicación y la tomaba sin siquiera tomar agua. Pero y perdón, me ¿medicación de contaba, qué tipo, Ceci? bueno, medicación que lo que él me contó, yo no sé Sí. exactamente qué era, pero lo que él me contó era que era una medicación de avanzada que lo ayudaba mucho en la concentración. Él pasaba horas enteras sin dormir estudiando porque era un bocho. Era brillante y me decía que él tomaba esto para poder estar despierto y bueno, a raíz de eso después me contaba que tenía serios problemas de Para insomnio y dormir, demás. Claro. Todas situaciones similares
a las que se describen de este chico Felipe Pettinato. A ver, adicto, como él mismo lo dijo, a los opioides, con problemas para conciliar el sueño, de insomnio, con problemas de alimentación. Y a ver, realmente cuando yo descubro, que me lo cuenta mi mamá por teléfono y no lo podía creer, la escena en la que sucedió el incendio, realmente me conmovió imaginarme, porque a ver, es terrible lo que voy a decir, ¿no? Pero un neurólogo tiene en su mano una lapicera y un sello, ¿no? Con el que puede hacer una receta y conseguir lo que sea. Sí, lo que no puede con esa pastilla quemarse él. No, Es decir, pero yo digo, ¿en qué estado el tema estaban, acá, Mariano? el hecho a investigar, más allá de este detalle que pone en contexto la historia, es la cuestión de quién lo quema. ¿Cómo se quema? Exacto. Porque si, como cuenta Cori, no había cortocircuito en el departamento, no había elemento de electricidad, no había una hornalla prendida, ¿con qué te queman? Yo quiero recordar una cosa. Cuando Vázquez asesina a Wanda Tadei, tuvo que haber sido un accidente. Claro. Sí, claro. Bueno, pero Una cosa Mariano, espantosa. Igual me gustaría volver un poco a la historia y ¿en qué contexto conociste vos a este doctor? Bueno, yo lo conozco, como te contaba recién, en una entrevista en un programa de radio. Él empieza a atender a tu hermano. Él empieza a atenderlo a Martín a raíz de que yo me entero que era una persona que era brillante como neurólogo y que se especializaba especialmente en esclerosis múltiple, que no es exactamente la misma enfermedad, pero como frente a la otra enfermedad que sí padecía mi hermano, realmente ya no había mucho más por hacer. Bueno, y este hombre, Melchor Rodrigo, yo lo conozco, era realmente muy cálido, era muy cariñoso con sus pacientes, prácticamente se hace amigo de mi hermano. Los últimos años, justo, a ver, cuando yo cuento que lo llevaba yo en el auto, vos decís, ¿cómo vos llevás al médico en el auto? ¿Por qué? Mi hermano no se podía mover, no se podía trasladar, y yo, como Melchor no manejaba, yo lo iba a buscar y lo llevaba a la casa de mi hermano. Cuando empezó toda la situación de las aplicaciones, esas inyecciones que yo le di a mi hermano antes de irnos a Estados Unidos, yo se lo cuento a él, y si bien era algo alternativo, lo que íbamos a experimentar, clarísimamente alternativo, yo se lo cuento porque era el médico que lo estaba acompañando. Martín no tomaba medicación ya de lo que tiene que ver con la medicina tradicional. Ya iban por otros caminos alternativos. Pero así todo, yo se lo conté a Melchor. Y cuando lo voy a buscar, él me clava un montón de veces, me hizo esperarlo 2 horas en un departamento en la calle Scalabrini Ortiz, 2 horas literal. Lo llevé, le dije, yo te espero y vamos a lo de mi hermano. Ya en 15 minutos bajo, sube a un edificio, tardó 2 horas, me explicaba cualquier cosa, arriba del auto también tomaba esa medicación. Y yo le atribuyo a toda esta actitud que él tenía conmigo, que de alguna manera lo quería mucho a mi hermano, lo quería apoyar, lo quería acompañar y tal vez no se animaba a hacer lo que yo quería hacer, que era que mi hermano quería probar este tratamiento alternativo, como lo terminó probando. Pero es importante lo que contás, porque en algún momento durante el día de hoy se dijo que este médico realizaba terapias alternativas que eran bastante llamativas en cuanto a la forma de internación que tenía con los pacientes y demás. O sea que estás desmintiendo esto. Él no hacía este tipo de terapias alternativas, al contrario, estaba como en contra de eso. Bueno, en ese momento, que esto es en el año 2019, en ese momento él, claramente yo le propongo esto porque le llega a manos de mi hermano la posibilidad de viajar a Estados Unidos a hacer este tratamiento alternativo. Con este paciente que, como yo bien conté en su momento, había revertido la enfermedad según su testimonio. A raíz de que mi hermano lo quería mucho a Melchor, porque si bien ya mi hermano no tomaba medicación convencional, Melchor sí le había recetado suplementos vitamínicos que los traíamos de Estados Unidos porque él nos comentaba exactamente cuáles eran y cuáles eran los mejores. O sea, lo acompañó con un cariño y un amor, pero yo notaba cierta conducta en él, realmente llamativa, muy errática, absolutamente. Independiente de su desacuerdo con el tratamiento que vos querías llevar adelante, digamos, era... Claro, él no me lo manifestó. Tema de la medicación que él tomaba. Claro, él no me lo manifestó como que estaba en desacuerdo. Yo creo que él
no sé, en definitiva, si estuvo de acuerdo o no, porque lo que hizo fue escaparse. Pero Ceci nunca... Entonces yo no sabía si se escapaba, porque en realidad yo le decía, a ver, si vos no estás de acuerdo, tenés toda la libertad del mundo de decir, pero mi hermano lo quería contar Pero porque Ceci, mi hermano no quería ocultárselo. ¿Nunca te nombró una relación con Felipe Pettinato? No, con Felipe no, pero a mí lo que me llama la atención cuando yo hoy leo toda la noticia de Felipe y cuál es la descripción de Felipe a raíz de cómo se vincula con los opioides, o sea... Es muy importante lo que está sucediendo ahora porque realmente... Sí conocemos, en la mayoría de los casos, a Felipe Pettinato, se ha hablado mucho, tiene un padre famoso, una hermana famosa, pero en este caso de Melchor no se sabía nada, digamos. Acá tenemos de primera mano a alguien que sí lo conoció, que sí lo tuvo cerca, bueno, tan cerca de Martín, ¿no? Sí, en su tratamiento. ¿Qué es lo mejor que podrías decir acerca de Melchor? Bueno, fue que lo más era un lindo profesional maravilloso. A ver, fue súper reconocido. También cuando yo me acerco a él especialmente, fue porque él estaba investigando que en Israel había un tratamiento específico sobre la ELA, que después finalmente tampoco prosperó, pero que él estaba detrás de eso. Y como yo supe que él estaba detrás de eso, bueno, era constante el diálogo que teníamos y Martín constantemente le decía, ¿cuándo nos vamos a Israel? ¿Cuándo nos vamos a Israel? Y él le decía, yo te voy a acompañar. Pero era alguien que se involucraba con sus pacientes. Pero tanto quizás, Ceci, yo me pregunto, ¿vos crees en la posibilidad de que quizás él estaba en el departamento de Felipe de alguna manera tratándolo? Yo lo que puede ser, yo no lo descarto. Porque del modo en el 11 de la noche de un lunes. Claro, yo no lo descarto, pero lo que también digo, que por eso me sentía mal en un punto por la familia de él, ¿no? Y decir, como si yo lo estuviera ensuciando con esto que digo, que lo vi tomar la medicación y que él me lo contaba, esa medicación. Entonces yo digo, si fueron dos personas, una médico, como decís vos, Mumi, y otro paciente, que simplemente el médico lo estaba acompañando, se desató el incendio. Igual, perdón, Ceci, estamos hablando, perdón, porque ahora te estoy escuchando atentamente, estamos hablando de dos personas adictas. Eso iba a decir. Por eso digo, estamos hablando de Felipe Pettinato, que, y sí, porque, y perdón, pero si Cecilia está hablando... Felipe Pettinato lo reconoce, el doctor es lo que está contando. Bueno, pero perdón, yo escuchando la historia de Cecilia... Bueno, pero en realidad depende, por eso yo se lo preguntaba a Mariano, cómo había salido la pericia, la autopsia, porque, a ver, de ninguna manera lo quiero culpar, pero sí decir, por eso preguntaba, él cuando ¿fallece por una sobredosis? Claro. ¿O fallece por... ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe hasta el momento de... Mercedes, ¿vos lo tenés, lo de la pericia? El informe preliminar de la pericia que ya concluyó hoy, que hasta el momento de realizar la pericia, cuando la comenzaron todavía no había trascendido el nombre. Imagínense que esto fue hace minutos nada más. Que ya fue realizada siendo el resultado preliminar que el deceso se produjo por quemaduras críticas, por congestión, edema y hemorragia pulmonar. Los últimos tres... Congestión, edema y hemorragia pulmonar es normalmente los decesos de un incendio. Por supuesto, las quemaduras críticas tienen que ver no solo con el incendio, sino también la posición donde se desató el incendio, por qué estaba cerca del fuego. ¿En qué posición encontraron el cuerpo? Ese es el punto. Boca abajo, Ese es el punto. ¿no? Yo quiero... ¿En qué Perdón, posición? Marian, el Yo cuerpo quiero se decirles encuentra... A ver, perdóname. El cuerpo justamente del hombre, en el momento en el que ingresan, como contaba recién Crescenti, se encuentra en una determinada posición en el living que tampoco se explica porque es que no logra correr cuando se desata el incendio. ¿Se entiende? Podría estar dormido. Podría llegar a pasar. Según lo que cuenta Cecilia. No, perdón, podría llegar a pasar que se quedó atrapado por el fuego. Porque si vos ves las imágenes del fuego del piso 22, esto es 22, departamento F. Ves las imágenes y es claro que sucede en un lugar donde hay una ventana enorme porque se ven las llamas que salen. Tal vez esa persona, más allá que no se haya quedado dormida, andá a saber qué le pasó, se quedó atrapado, no pudo salir y Felipe sí salió por la puerta. Pero no hablan de gran cantidad de fuego. Atención con esto. Cori, ¿vos viste las imágenes? Yo vi las imágenes, pero los bomberos que participaron de ese rescate hablan de que no era... una cantidad de fuego impresionante o unas llamaradas enormes. Lo que se ve en pantalla es impactante, sin dudas, pero quienes recurrieron al rescate dicen todo lo contrario, que tampoco fue una cosa increíble. Todo se concentró en el living de ese edificio, de ese departamento, y de hecho Felipe pudo salir por la ayuda de un vecino que estaba allí, pero llama la atención la no reacción de este hombre que se lo encuentra ya boca abajo, lamentablemente, sin vida. ¿Está confirmado, pregunto esto, por las cámaras, que esta persona llega a la noche?
¿Cómo? ¿Que llega a la de noche? antes, decís vos. La madre Pregunto, confirmó que iba a estar a la noche con... ¿Está confirmado que esta persona llega a la noche? Por lo que dijo la madre como Claro, la testigo, madre lo sí, confirma. que desde la noche estaba... Vuelvo a preguntar. ¿Está confirmado por lo que dijo la madre? Sí. ¿Hay cámaras que pueden confirmar esta versión? Y seguramente. ¿Qué cambia la historia eso? No, porque digo, hay que ver de qué hora ¿Cuántas estaba otra horas? persona y qué estaban haciendo, ¿no? Por eso digo, también las pericias toxicológicas que le van a realizar Sí, sí. a Felipe Petinato Ambos. esta tarde. Ambos. Sí, ambos. A ver, obviamente, Mariano. lo A mí digo lo por que me él, parece, testigo. a mí lo que me parece es lo siguiente. Primero, lo que va a determinar la pericia es si el incendio fue intencional o no, o producto de un desperfecto del departamento. Esto punto número 1. Sí. Es lo primero. Eso lo Si fue descartaron intencional, si fue intencional, quiero decir que fue causado el incendio con algún Sí. producto, o puede ser el alcohol, por Sí. ejemplo, algún elemento combustible, seguramente se va a escuchar a Petinato o se lo va a imputar, porque, ojo, porque quizás el fiscal reúna pruebas antes y directamente la situación de Petinato la dirima antes de escucharlo. Porque no se olviden que una persona en una testimonial está obligado a decir la verdad Sí. y en una indagatoria puede plantear la estrategia y mentir. Es el instituto de su defensa, la indagatoria. Ajá. Entonces, estamos frente a un estrago, ¿sí? Un estrago, si es intencional y causó muerte, tiene una pena de 8 a 20 años. Chaván, Cromañón, ¿se Claro. acuerdan? Sí, sí, sí. Bien. Si es culposo, quiere decir por el arte, negligencia, impericia del arte de su profesión, quiere decir que a lo mejor estaban manipulando un encendedor, encendiendo algún tipo de cigarrillo, si estaba un alcohol en gel cerca. Sí. Pero hay que probarlo a eso, de que fue un accidente. Sí. Claro, Totalmente. Vos sabés Hay que, a ver, nosotros hablamos de la situación, de cómo estaba Felipe Petinato o cómo era su día a día. Y hay una pericia psicológica y psiquiátrica de Felipe Petinato porque en marzo del año pasado él tuvo un brote psicótico. Sí. Y esa pericia habla de problemas de drogadicción, que está ubicado en tiempo y espacio, sabe que está bien y que está mal y no es inimputable. También lo que dice esa pericia es que ha tenido un gran número de intervenciones quirúrgicas con el objetivo de asemejarse a Michael Jackson y a raíz de eso recibió medicación, como decíamos recién, del tipo... opioide. Exacto. Y así empezó su problema con las drogas. Hizo varios tratamientos y tuvo 4 internaciones, tiene comprensión de legitimidad de sus actos y puede dirigir sus acciones. Perfecto, Cori. Enseguida seguimos, porque tenemos un último momento. Está Tucho desde la casa de Felipe Petinato con el testimonio de una vecina. Dale, Tucho. ¿Cómo te va? Gracias, Cari. ¿Tu nombre? Mi nombre es Sabrina y soy la mamá de Francesca y de Cipriano. Nada, anoche nos llamaron que desalojemos, que se estaba incendiando el edificio y estamos tristes y preocupados y bueno, una situación horrible para todo el edificio. Mucha gente mayor y fue violento para todos. ¿En qué piso vivís? Yo vivo en el 11, no estoy en el otro ala de donde sucedieron las cosas, así que no más que eso. No puedo, no. Prefiero decir esto y nada más porque no tengo más para contarles, chicos. Sí, ¿No conocías a Felipe? No. Sabrina. No conocía. Podré Sí. preguntarte... Te está escuchando, Karina. Hola, Sabrina, gracias por brindarnos tu testimonio. Te escucho la voz entrecortada, de lo más angustiada. ¿Puede ser? No, es que es una situación fea, hay mucha gente mayor, muchos chicos, tuvimos que salir todos muy tarde, estaba lloviendo, y bueno, nada, cosas que pasan, tristes y nada, esto. ¿Vos estás en el piso 11, dijiste? ¿Cuántos pisos desalojaron en total del edificio, Sabrina, sabés? Todo el edificio, todo el edificio desalojaron. ¿Y sabés el estado de Todo lo que salud de tus pudieron, vecinos? No sé mucho más que lo que les dije, chicos. La verdad es que no más que eso. ¿Alguna vez te lo que cruzaste a sabemos lo sabemos por Felipe? ustedes. ¿Alguna vez lo viste? No, la verdad que no. Somos más de 120 departamentos y ¿Había somos un montón, así que- algún antecedente de incendio en el edificio? No. Es un edificio antiguo, pero no. Sabrina, ¿y ahora ya ¿Por todo la está noche normal? cortaron el gas? No lo sé porque cuando volvimos no prendí el gas. Así ¿A que qué hora no lo sé, volvieron, solo sé que había Sabrina? luz. Y hay de todo, entre las 2 y las 4 de la mañana todos. Sabrina, te quiero hacer una consulta. Así ¿La que- calefacción del edificio es una calefacción central o cada departamento tiene una particular? Te pregunto esto porque fue una de las hipótesis
que se dijo Eso en estas está horas. nuevo y no. Eso está nuevo, está re bien puesto, así que. Pero es lo estamos central. pagando A ver, todavía. ¿todos tienen, es una calefacción Chicos, central o es particular sí, de cada departamento? Sí, es central. No, es central. central. Es central. Me tengo que ir. Les agradezco y suerte. Gracias. Gracias, Chau, chau. Sabrina. Gracias. Cari, Ahí está, Tucho. me quedo al aire. Te Sí. cuento, la pregunta por el tema del gas Sí. fue porque hoy cuando hicimos la cobertura le preguntamos a la del negocio de al lado, el almacén que dice Ciudadano, Sí. que nos contó que por las horas de la noche pudieron cortar el gas, porque recuerdan lo que pasó, Guido lo debe saber muy bien, la tragedia de Rosario de Salta y Oroño, en donde claro. estalla un edificio por el tema del gas. Sí. Entonces la preocupación a la noche era esa. Tal cual. Era, cortemos el gas por el incendio, por la Claro. caldera, si Claro. es que el edificio tiene caldera. Por las posibles explosiones. Claro, perfecto. No, le pregunté esto porque, Ceci. Tucho, te pregunto esto porque, a ver, el colega Mauro Zeta fue quien deslizó esta versión de la calefacción que los investigadores estaban apuntando ahí. Por eso le pregunté a la vecina, porque es una de las hipótesis, de las tantas hipótesis que se están manejando por estas horas. Con respecto a la relación de Felipe con este médico, a ver, lo que dice el entorno, los amigos que solían estar en el día a día con Felipe, es que él en el último tiempo estaba pidiendo ayuda o mandaba mensajes un tanto extraños en horarios que llamaban la atención y que no eran habituales en Felipe. Por otro lado, este hombre al parecer lo atendió desde 2016 al 2020, por eso esa relación de amistad a la que 4 se refiere años. Cecilia, exacto. Pero en el último tiempo sí tuvo algún llamado de atención. Y hay que tener mucho cuidado porque es un tema muy delicado. Habría tenido algún llamado de atención bastante importante que tenía que ver con él directamente, ¿no? Con agredirse a él mismo, y esto preocupó bastante. ¿De qué manera, al Cori? entorno. Y bueno, es muy delicado, ¿no? Hacerse daño al mismo. ¿Se quemaba? No. ¿Se cortaba? No, sin precisión en cuanto a qué podía llegar a suceder, ¿no? Pero digamos, y los amigos estaban muy preocupados por eso. Pero él, los llamados que hacía, era más que nada a amigos y no tanto a la familia. Ah, mira. Respecto a la escena del siniestro, me escribe un perito y me dice lo siguiente, que la víctima, que Melchor Rodrigo, estaría dormido o desmayado. ¿Por qué? Porque habiendo una ventana cerca, si no puede salir por la puerta por reflejo, hubiera intentado saltar por la ventana o al menos hubieran escuchado gritos pidiendo auxilio, cosa que ninguno de los vecinos relató. Bueno, hay veces Te agrego, A ver, Guido, Mumi. te agrego, Diego, que el cuerpo se encontraba en el sector del comedor. En una determinada posición. Mariano, eso es lo que dice el Cúbito, parte. sí. Cúbito se le dice Durmiendo. cuando están no, acostados. Lo dice el de parte, costado. ahí lo busco. Y lo que determina justamente es lo que está marcando Diego, que de alguna manera el grito, el salir corriendo o el pedido de ayuda no existió por parte de él. Claro, por eso la pregunta que le hacíamos, Mumi, a Alberto, A Crescenti. porque una cosa es haberlo encontrado ya muerto. Totalmente, claro. ¿Y a raíz de qué? Digamos, ¿cuál fue la causa? O que se haya muerto a raíz del incendio. A ver, Cúbito lo que dice el ventral parte dice que el calcinado, cuerpo del occiso, perdón, Mumi, se encontró en el comedor en posición de cúbito ventral calcinado. ¿Calcinado? Claro. Estaba quemado completo el cuerpo. ¿Cuánto tenía el incendio? Te digo, por eso te digo, me parece que esto recién empieza. Claro. Parece que acaba de haber un vuelco. Es de terror, en es de terror la escena, la situación. Vuelvo al dato, lo que le es preguntaba a espantoso. Crescenti, Marian, lo de las manos de Petinato quemadas. Y bueno, porque si evidentemente, supongamos, terreno de hipótesis, porque aparte se trata de alguien del medio, no queremos tampoco exacerbar las cuestiones, pero digo, si vos tuviste una pelea, tuviste una discusión, manipulaste algún tipo de elemento combustible, alguna marca te queda en la mano. Pero por otra parte también podés haber ido a socorrerlo. También. Porque encuentra en el También. cuerpo. También. Y que estaba calcinado, debe haber estado prendido También. a fuego. Y es Felipe Petinato el que le dice a los médicos que ingresan que estaba con un amigo. Pero ustedes se dan cuenta de la relación. Yo estoy escuchando todo muy atentamente y pienso en Roberto Petinato. Porque Roberto Petinato sale a las 6 de la mañana en su programa de radio, desde su casa, porque tiene COVID. Sale diciendo que, bueno, son cosas que pasan. Felipe está bien. Evidentemente no tenía la información Por eso digo, suficiente. bueno, pero Dice habló con- se él dice que habló con despierta a Tamara. 5:30 y se anoticia Pero de lo que habla de había un pasado muerto, cuando chicos. se- Él dice que habló con Tamara y dijo, bueno, son cosas que pasan. No. La verdad que es gravísimo porque si entendemos que los médicos dan un parte donde Felipe Petinato tiene las manos quemadas
un brote psicótico, se murió una persona, hablar con esa tranquilidad, con esa falta de empatía absoluta. ¿Tenemos el audio? Me gustaría pedirle a la producción a ver si tenemos el audio, porque es realmente extraño cómo a ver, puede estar en shock también y bueno, y por eso expresarse de esa manera, ¿no? Pero es como raro. Cómo habla con cierta tranquilidad de una situación horrorosa, ¿no? Él sin poder verlo porque está enfermo, digamos, no sé si siente nada de impotencia, se siente una cosa que no se entiende. No, él no se hablaba con Felipe. Roberto, una relación quebradísima con Felipe. La persona era Tamara Pettinato, que de alguna manera oficiaba de nexo, pero la relación entre ellos no existía. Gracias, Mariano, por haber venido. Un placer, realmente. Algo que quieras agregar de último momento, sé que te tenemos que liberar. Sí, porque tenemos el programa de A24. Gracias, Mariano. Gracias y un placer. Por favor, gracias por haber venido. ¿Decías, Guido? No, te decía que la relación estaba quebrada. Tamara intentaba de alguna manera oficiar de nexo, mediadora. A ver, Tamara también le pasaba plata a su hermano. Y lo que me cuentan a mí, que ese departamento de la calle Aguilar, quien paga el alquiler es Roberto Pettinato. ¿Por qué? Le pagaba el alquiler como diciendo, bueno, es lo único que voy a hacer por vos. Claro. Ya hice todo, intenté darte una mano. Roberto Pettinato le dio trabajo en la radio, hacían un programa, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa, Homero, Guido? Tamara y demás. Intentar hacer todo, pagando un alquiler o sí, dándole trabajo estoy a con una vos igual. persona víctima de las adicciones, porque realmente sigo haciendo hincapié en que mi intención no es ensuciar al doctor Melchor, sino todo lo contrario. A ver, sacarle el velo a esto y decir lo grave que es la automedicación. En este caso él era médico y demás, pero digo, es gravísimo cuando hay, digamos, manipulación de ese tipo de medicación como la tenía al alcance de la mano este chico Felipe. Él pedía ayuda, Bueno, porque de verdad, era un chico que estaba solo. Pero por eso, dándole el alquiler o diciéndole, venite 2 horas a trabajar a la radio, eso no es ayudar a tu hijo que está inmerso Pero en viste las en el informe que decía, a ver, me traicionaron, Roberto Pettinato. Bueno, sí, ¿sabes cuándo dice eso? Cuando lo internaban. Por eso digo, cuando iban a rescatarlo, claro. cuando iban a rescatarlo pero o eso ya tratar se de sabe. rescatarlo, él cuando vos reaccionaba de vas esa a manera. tu hijo a darle una inyección, tu hijo va a llorar. Y bueno, si Ahora, la ¿sabes a qué le encuentro? abierta. Sí, ¿sabes a qué le encuentro un paralelismo? Y quizás suena fuerte lo que voy a decir, pero hablando de la situación del médico, el paciente, la amistad, recetas y demás, a Juan Castro. Sí. Le encuentro un paralelismo al caso de Juan Castro, chicos. Juan es Castro, muy Charly similar. García, Maradona. Bueno, ¿Sí? Chano en el último tiempo. Y también el a tema... ver, voy a poner como referencia lo que dice Cecilia. En lo que era la adicción de Maradona, había que estar pendiente, seguramente lo han visto en más de una fotografía. Hay un médico muy cercano a Maradona que era justamente el que firmaba justamente un montón de cosas, comenzando por su adicción. Es decir, el médico era adicto y compartía en esa firma. Además, hay apellido, hay nombre y todo. En el caso de Charly García, ¿se acuerdan ustedes que hace muy poquito estuvo internado? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué maduras? ¿Por qué maduras? ¿Por qué maduras? Fue algo que se tapó, la pierna. pero la realidad, claro, es que verdad. es muy habitual en el adicto, a lo mejor, que se vaya, Porque hay alucinaciones. que se empiezan vaya a las otro lugar, alucinaciones. que a lo mejor haya un cigarrillo en el medio, o que haga ya un candelabro, una vela, se cae en la sábana. Eso es muy... Y hay algo con respecto a lo que dijo Jesse que es importante. ¿Qué? Que es, hay que ver si cuando se produjo todo, cómo está, en qué condición estaba Melchor cuando se produjo todo. Claro. Estaba consciente. Eso es clave. Inconsciente, y si estaba inconsciente, puede haber muchos motivos que hayan provocado esa inconsciencia. Totalmente. Algún consumo, El consumo desmedido. Golpes. Sí. Estamos hablando de un paciente psiquiátrico. O sea, ni más ni menos, que ha sido Felipe. sometido a pericias. No por eso, como decía Cora, es inimputable. Al contrario, la justicia ya en su momento dijo que sabía muy bien, estaba muy bien ubicado en tiempo y espacio y sabía muy bien las consecuencias de cada una de sus acciones. Pero el 8 de marzo del 2021, hace poco más de un año, fue internado en el Hospital Pirovano, justamente donde fue trasladado ayer por la inhalación del monóxido de carbono, con un brote psicótico, y atentos con este dato, por haber atacado a su hermana, Tamara, y a su mamá, Cecilia Dutelli, en Crisólogo Larralde al 3500, si no tengo mal el dato, en la casa de Pero, su madre. Diego, perdón, a ver, estamos hablando de un adicto. Él mismo lo dice. Yo no soy drogadicto, soy adicto.
¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál que se marca? sería? A ver, él es adicto a los opioides, lo contaban antes, que surgen a partir de las diferentes operaciones. Es tan fuerte el dolor que tiene que empiezan a recetarle eso. Uno no va a la farmacia y dice, hola, ¿qué tal? Quiero esto. No. Son, a ver, remedios que uno tiene que certificar 3 veces. Se necesitan 3 recetas para comprar una cosa así. En el país está bastante, de alguna manera, restringido. En Estados Unidos son una epidemia. Se murieron 500.000 de personas por sobredosis a los opioides. No es joda, no es un medicamento. Es mayor el índice de los opioides que de la cocaína. Pero, ahora, perdón, quien también consumía en altas cantidades morfina era Ricardo Ford. Ricardo Ford. A raíz de las Ricardo Ford, y te voy a decir otro. Y Carlos Nair. Por las operaciones en la columna, ¿no? Que eran Carlos Nair. Carlitos Carlos Nair, Nair, que tuvo muchas operaciones, a propósito de lo cual le tuvieron que poner una plaqueta de metal en la pierna con tornillo, y eso le generaba un gran dolor que la única manera de atenuarlo era la morfina. Claro, totalmente. Y los Pero derivados, claro, llega, antes de llegar a la morfina, llega el uso de opioides. Vos llegas a un médico y decís, bueno, tengo determinada operación. Para vos que te den este medicamento, primero tiene que ser bajo la supervisión constante de un médico. No es un medicamento... a ver, no quiero decir marcas, pero clonazepam, que también hay que tenerlo recetado. Son medicamentos muy fuertes. Tremendamente dramático lo que estamos hablando hoy acá. Estamos hablando de gente que realmente se vuelve adicta a una medicación para poder soportar los dolores. Es realmente, me da una compasión tremenda. Vamos a escuchar el audio de Roberto Pettinato hoy refiriéndose a este espanto que es el incendio en Aguilar y Cabildo, y donde hay de resultado un muerto. Ponelo, por favor. Tengas ganas de contarnos, porque hay mucha gente que está preocupada, preguntándose por vos y por él. Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Yo me levanté a la mañana para hacer el programa, acá a las 6 menos cuarto, empecé a hablar con el productor, con Iván, y bueno, no, una cosa desopilante, porque me enteré exactamente en el momento, o sea, me enteré a esa hora, entonces no tuve tiempo de... Lo único que sé es que hablé con Tamara, y Felipe está bien, se encuentra bien, porque viste con el monóxido de carbono y todo, bueno, no sé si hubo, creo que por ahí que hubo un muerto, 3 heridos, en fin, etcétera, 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 y eso lo vamos... Obviamente yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar, porque está infectada del amarillismo de toda la vida, entonces no puedo creer en eso. Entonces, bueno, veré cuando termine el programa de hablar con la familia y de hablar con Felipe y de ver realmente qué fue lo que sucedió. Pero Felipe, quiero que sepan que está bien y que lamentablemente, bueno... Hello, mañana de sol, aquí estamos y así será, así es, muchas veces pasan estas cosas en la vida. Y ustedes dirán, ¿y por qué no vas? Porque encima estoy con COVID, me pido casa. O sea, es algo... No, es algo desopilante. Hasta ahí. Bueno, ahí escuchábamos a Roberto Pettinato refiriéndose a esto, y yo anoté 3 cosas. O el hombre estaba en shock y realmente no pudo reaccionar a lo que estaba pasando, o no había dimensionado el episodio, o es un negador serial. Pero no creo que sea algo muy distinto a estas 3 opciones. No, yo creo que no tenía toda la información de qué fue exactamente lo que sucedió. Perdón, no tenía toda la información. Habla de un muerto, perdón, dice un muerto. Creo que había un muerto. Es como minimizando la... A ver, no, pero yo lo digo. Una cosa desopilante. No tuve tiempo de hablar con Tamara. Quiero escuchar por ahí hubo un muerto. A ver. No, Dale, entiendo, pero... A ver, todos conocemos a Tamara, algunos conocemos un poquito más a Roberto. Vive en un mundo paralelo. O sea, no es el mundo nuestro tampoco el de Roberto Pettinato, ¿entendés? Entonces, con la poca o nula información que haya tenido, dijo, bueno, Felipe está bien, bueno, debe haber pasado algo. Y ahí le pone ese toque de ironía que a todo el resto nos cae mal, pero en su mundo funciona perfectamente. Yo creo que cuando tenga toda la información, igualmente hubiera repetido ese audio, ¿entendés? Porque es su manera de ver las cosas. Igual entendiendo que se enteró a las 6 de la mañana, ahí te das cuenta... ¿no? De qué manera se maneja con su familia. Igual, perdón, ¿no? es un desagradable. O sea, a partir de ahí es todo un lo que desagradable, dice... chicos. Es poco empático, es desagradable. Es un audio que tiene una ironía irreproducible. Cuando dice, yo no voy a creer en la prensa porque es amarillista. A ver, ahí
policías, el SAME laburando. Y aparte, voy a ver si llamo a la familia cuando termine el programa. Si tu hijo le pasa lo que le pasa, yo no soy padre, imagino acá los que son padres y madres, imagínate que a tu hijo le pasa una desgracia. Perdóname, Guido. De hecho, No, pero el padre le dice, mi hijo está bien. Sí, a ver, Diego, Tamara dale. Pettinato no va a su programa de radio siendo la hermana. Está bien, es la que se ocupa siempre de cada una de las cosas Y que el le pasa a conductor del Felipe. programa Y se el expresó conductor, al respecto. Su padre sí va, bueno, sale de Sale su desde casa, la en casa. verdad hay que decirlo. Tenía COVID, pero sale como si nada, relajado en el programa de radio en lugar de ocuparse, aunque sea a la distancia, de cómo está su hijo. Eso en primer lugar. Después tenía la versión de que había un muerto. Ponele que sea la versión, recién te enterás, tenés que chequearlo. No crees en los medios más allá de que había salido, no es que salió en un portal zonal desconocido. Había salido en Infobae, había salido en TN, había salido en A24, en medios reconocidos. Entonces, digo, por lo menos cautela, por lo menos. Sí. Sos comunicador. Totalmente. Te negás al periodismo, tiene. pero vos de alguna manera también. Totalmente, sí, no, acá no estamos juzgando, no somos quienes y además no podemos juzgarlo como padre. Lamentablemente es lo que se sabe, pero sí como comunicador, Diego. Sí. Tomo lo que decís, porque ahí siempre todos tenemos una responsabilidad muy grande y él es un comunicador, freak o New Age Sí. o qué sé yo, rolinga, no sé cómo llamarlo, No, no, pero canchero, sí, no sé. está siempre Pero al margen. sos comunicador, Cari, ajustate un poquito a la línea. Siempre se ampara en lo que dice Tato. También se ampara en eso. En el mundo de Pettinato. También se No sé ampara cómo en es el eso. mundo Pero en el mundo de Pettinato no hay muertos. Por eso digamos, digo, ¿sabés cómo la Pero no llaman? son los es suyos. desagradable el mundo de Pettinato. A No eso me son refiero. suyos. No son los suyos. y Y, la- ahí es donde demuestra frialdad, ¿entendés? O sea, Felipe Frialdad está bien. total. Bueno, debe haber otro que se Pero murió. Felipe Un no está- horror. pero Felipe no está bien, evidentemente. No, No lógico. tiene información porque Felipe está con un Totalmente. brote psicótico, internado, con las manos quemadas y con todo lo que pasó después. Pobre pibe, Dios mío. Bueno, vamos un poquito a la casa de Felipe Pettinato. Allí está nuestro compañero Tucho que consiguió mucha información. Dale, Tucho. Sí, acá, mirá, la información que corrió fue, recapitulo como le gusta a nuestra productora. La información que se corrió en un principio fue que Felipe, cuando tiene la situación del incendio, aún no tenía un brote, que el brote es post-incendio, eso es la información que se corre. Sí. En ese momento es trasladado al Hospital Zavala, al Pirovano. Es Sí. trasladado al Hospital Pirovano. El Pirovano sufre el brote psicótico, va al Zavala. Aquí, en la clínica Zavala, la información que se corrió es que aún no lo fueron a visitar ningún familiar. Eso es lo que se dice. Lo digo en potencial porque lo hablaban los efectivos que estaban en la clínica Zavala. Sí. Cuestión que lo que podemos nombrar es lo siguiente. Si nadie lo fue a visitar es que él no está imputado. Si él no está imputado, no está incomunicado. En el piso 21F de acá del departamento es la vecina que llamó a la policía, si querés, en una salida próxima o vecina de ahora abajo, caminando. Tucho. Podemos ir a... Es la vecina que vive abajo. Exactamente, la vecina... Exacta. Ella fue la quien dio notificación Llamada. a la policía. Perfecto. Y Si querés podemos tocar timbre para ver si en vivo Sería bárbaro podemos tener poder- una comunicación con ella. Sí, dale, Tucho, dale. Dale nomás. Dale. Venga, 21F, vamos a tocar timbre. Ahí estamos tocando. ¿Hola? Bueno, nos cortó. Evidentemente están viendo el programa y no quieren prestar ninguna aclaración. ¿Podemos hablar como hace un segundo? ¿Solo decir? Está trabajando, gracias querido. Bueno, acá la información pasa por ese lado. Bueno, si querés podemos hablar con este almacén, Sí. que es quien conoce Sí. a Felipe Pettinato. Felipe Pettinato ha venido a comprar Tucho, varias veces este Tucho, almacén. Un detalle Sí, que te esto, escucho. la verdad que es algo muy particular que sucedió cuando sucede el siniestro ahí cerca de las 12 de la noche. Cortan la calle ahí Aguilar. Exacto. Aparece Juanse, de los ratones paranoicos. Sí. Juanse que estaba en la calle, estaba en el auto. Sí. Estaba en el auto, frena el auto, ve a una señora mayor, una señora del segundo piso. Sí. Una señora que estaba muy asustada, Claro. vive sola, sale en camisón
Y el Ay, propio Juanse, el propio Juanse es el que ayuda a esta señora a subirse a la ambulancia del SAME. De hecho, hoy muy temprano en la mañana se hizo este video viral de verlo a él asistiendo a las personas que estaban, la verdad, con frío. Porque, Cari, imagínate, 12 de la noche de ayer hacía mucho frío. Mucho frío. Muchos salieron con la ropa que tenían puestas. Llovía, es verdad. Y además asustadas. Y él mismo asistió a esta gente. Estoy hablando con una persona que también era amigo de Melchor Rodrigo. Y algunas cosas coinciden con lo que está contando Ceci. Me hablan de un excelente profesional. A esta persona le había confesado que había atendido a Felipe Pettinato por brotes psicóticos. Dice que se metía demasiado, en algunos casos involucraba demasiado. Me dice que nunca lo vio, digamos, consumir, pero que sí pasaba noches enteras estudiando cómo ayudar a esas personas que eran sus pacientes. Y era un apasionado total. Que siempre tomaba cursos para mejorar como neurólogo y tener más armas para poder atender a sus pacientes, que tenía problemas de concentración y me habla de que tomaba no drogas, digamos, adictivas, pero sí otras drogas legales, como decía Ceci, para concentrarse o para pero otras por ahí cosas que lo ayudaran a él. Tenía, ¿cómo se llama ese problema cuando... O cuando no pueden hacer foco. Problemas de concentración. Exactamente. ADD no es. La Creo que ADD, sí, y en ese caso hay medicación muy fuerte que se toma. Vamos con vos de vuelta, Tucho. ¿Estás ahí? Dale nomás. Sí, estoy acá. Cari, te cuento. Hoy hablamos temprano con la mujer del almacén de al lado. Dale. Y una de las preguntas fue la siguiente. Cuando le preguntamos a ella a qué hora se enteró del hecho, ella vive a 2 cuadras de acá, se entera, en realidad a la vuelta, perdón, se entera a las 11:30 que está ocurriendo un incendio. Allí viene y se acerca al local, ve que evacúan a la mayoría de las familias del edificio, ve que sacan gente intoxicada con monóxido de carbono. Y yo después, en la entrevista que le hago, le pregunto, Felipe, ¿venía a comprar a este almacén? Sí. ¿Lo trataste? ¿Cómo era como persona? A ver, era un tipo muy reservado, es lo que me dijo la vecina. De hecho, creo que está en el informe. Es un chico muy reservado, cordial, no tenía mucho trato y ella no sabía que vivía en este edificio. O sea, lo reconocía Felipe Pettinato por el parecido que tiene a Michael Jackson, pero no sabía que vivía acá al lado. Y era un habitué cliente del almacén que está al lado de su edificio. Perfecto, Tucho, sí, desde Otro dato que podemos aportar a raíz de también lo que está diciendo Corita, ¿no? Que claramente lo que confirma el amigo de Melchor es que pasaba noches enteras sin dormir a raíz de que se quedaba estudiando. A ver, una persona que pasa muchas horas sin dormir, al momento de quedarse dormido, es un sueño mucho más profundo que el de cualquier persona que duerme normalmente. A ver, realmente no, claramente las pericias son las que van a hablar y las que van a terminar de definir si él estaba bajo el efecto de alguna medicación. Mumi, ¿cuándo se va a saber algo más acerca de la investigación? Este tipo de pericias tarda un montón de tiempo. Sí, la realidad es esa. Los primeros 15 días determinan justamente, bueno, también es como hablábamos antes del programa, hay que ver en qué estado está el cuerpo para ver qué tipo de pericias se puede realizar. Hay pericias más largas que otras. Un informe toxicológico tarda, puede ser una semana, 15 días como mucho, pero hay pericias para determinar el causal de muerte que pueden llegarse a extender. ¿Y la autopsia ya se realizó? No. No, dijo Crescenti que no. Informe preliminar. Es decir, que llega a la morgue y allí mismo el informe comienza a hacerse para determinar la primera causa de muerte. Ahora, ¿qué desencadena la muerte? Ya es otra cosa. Perdón, ¿qué está esperando la justicia entonces? ¿Está esperando que Felipe esté bien para declarar? Claro. Eso está esperando la justicia. Y sí, van a escuchar a Felipe. Claro, exactamente. Antes que hable ya van a tener un informe. Y van a tener las pericias también toxicológicas de Felipe. Totalmente. Lo que sí tenemos es una cobertura exclusiva que realizó a la tarde acerca de lo que pasó, lo que se fue dando desde anoche a las 23:30 hasta el momento. Cobertura exclusiva de a la tarde by Tucho. La vemos, dale. Estamos en el barrio de Belgrano, en el edificio en donde ayer aproximadamente a las 11:30, 12 de la noche,
En el piso 22, Felipe Pettinato, en su departamento se produce un incendio, el cual le cuesta la vida a un amigo y a él se lo llevan al hospital Pirovano internado. Yéndome a dormir y a las 12 de la noche escuché todas las sirenas, los bomberos, tipo cerquita de las 12 de la noche era. En el edificio enfrente empezaron a gritar, escuché muchos gritos que salgan, fuego. Y ahí es cuando me enteré que, bueno, empecé a ver desde mi balcón que la gente empezó a salir del edificio porque se estaba prendiendo fuego y, bueno, empezó desesperado a salir en pijama, chicos, bebés, gente grande. Es una cosa muy extraña, si estamos 4 personas, somos nosotros 4. Y vos morís calcinado, nosotros 3 somos 3 pelos, hermano. ¿Cómo no te vamos a sacar a vos? De alguna manera te sacamos. Me enteré esta mañana recién, viste, por las noticias. La verdad que no sabía que era él y que vivía en el piso 22. O sea, él ha venido acá, viste, a comprar como cualquier cliente, pero bueno, nunca sabía ni el piso que vivía realmente. ¿Cómo te quemaste vos? ¿Cómo te calcinaste vos? ¿Dónde estabas? ¿Acostado, durmiendo? ¿En el living? Luego de que Felipe Pettinato estuviera fuera de peligro, en el hospital Pirovano sufre un brote psicótico. Es por eso que es derivado a la clínica Zavala. Una de las hipótesis que narran los vecinos es que el incendio habría sido intencional. Es por ello que en esta clínica Felipe Pettinato está con custodia policial. Tucho, vamos de vuelta contigo, ¿eh? ¿Qué más querés agregar acerca de esta cobertura exclusiva que realizaste? No, a ver, lo que te puedo decir es que hoy la información, tanto para los vecinos como para el hecho policial, era confusa en el sentido de que había, en el principio se nombró que había cuatro heridos de gravedad, que eran los 4 que estaban en el departamento. Después se aclaró que no, que en el departamento solo había 2 personas, Felipe y su terapeuta. Los otros 2 eran vecinos que se habían intoxicado con monóxido de carbono. Por eso el hombre que estaba hablando, que es del piso 2, estaba muy enojado con la información que se decía y él estaba seguro que había 4 personas en el departamento de Felipe Pettinato, que no era así. ¿Por qué decís, eso es lo que Tucho, quería agregar para aclarar del informe. ¿Por qué decís especialmente que estaba enojado el señor del segundo? Porque se lo nota como Sí. vehemente diciendo cómo se murió una persona, cómo se habría muerto una persona y los otros 3 estaban mirando. Eso es lo que repite Claro, Ceci lo que todo él el quiere tiempo decir, en el Tucho, informe. es como que habría sido imposible en realidad que Como sucediera que no la eso, ayudaron. que no se podía morir, digamos, porque Exacto. claramente podría haber salido. Eso, digamos, Exacto, respondía porque a su no la enojo. ayudaron. Eso respondía a su enojo. Nosotros le aclaramos, después, chequeando la información que empezamos a recabar acá in situ, Sí. y cuando volvió a decirle no, que había solo 2 personas en el departamento Claro. de Felipe y los heridos son de otros departamentos aledaños al de Felipe. Bien, Acá perfecto. lo que A dice ver, el Diego. parte médico, que hasta ahora es la única información oficial. No, el parte médico no, el informe policial, que lo tengo acá. Al arribar al lugar, los efectivos corroboraron que el siniestro se produjo en el 22º piso del edificio, donde fue hallado un hombre sin vida. En el living del departamento había fuego, sin poder determinar su origen, combatiéndolo con una línea tomada del establecimiento, y aclara que en ese lugar fue hallado este cuerpo sin vida de un hombre, el de Melchor Rodrigo, como se conocería después, Sí. y fue rescatado Felipe Pettinato. O sea, fueron los bomberos los que rescatan a Felipe Pettinato. No salió de con la dentro, ayuda de un según vecino. relata, no. Es asistido, en un principio habían dicho vecino, pero ahora Diego corrobora que fueron bomberos. Claro, bomberos que lo rescatan de dentro del departamento, según consigna el informe policial. Bien. ¿Vos decís, Diego, que Felipe no... Ay, perdón, Cari, ¿no había dicho que Melchor estaba dentro del edificio? No, sí, lo que Sí, te digo sí. es que los bomberos acceden al departamento, rescatan a Felipe Él lo y dijo. encuentran... Sí, sí, vida. gracias a que este dijo. chico lo dijo, bueno, fueron a buscar al otro. Bueno, te sentís desanimado, irritable, estresado, Joner y equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina, un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. Llenar de equilibrio no es un medicamento.
medicamento es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y el placer que buscamos. Generday Equilibrio y disfrutar de la vida. Tenemos un último momento. Dale, Mercedes. Lo que me dicen es justamente un trabajo de Andrés, nuestro productor, que, a ver, el doctor Melchor Rodrigo tenía un consultorio en la zona norte, vamos a decirlo así, pero que hace mucho tiempo que no atendía presencialmente. A partir de la pandemia, explicarlo, la mayoría de los médicos tienen contacto con uno a través de llamadas y demás, son las mismas obras sociales que te ofrecen también este servicio, que no confirman, nadie sabe con exactitud si Felipe Pettinato se atendía con él o no, porque como dejó de ir de manera presencial, podría llegar a haber generado una cantidad de pacientes en los últimos 2 años. Lo que sí me dicen es que nunca dejó de atender, no es que dejó de atender, pero que sí atendía de manera presencial, que no atendía de manera presencial. La información que había trascendido es que lo había atendido a Felipe desde 2016 hasta el 2020 y que después esa relación continuó, pero de manera amistosa. Amistosa, ok, pero desde muchos lugares surge esto de que era el terapeuta de Felipe Pettinato, que además de la amistad había un trato médico-paciente. Como todos sabemos, estamos en tiempos complicados y necesitas efectivo. La solución es ir a Cabildo 2114, vendés oros, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. Sí, Cari, acordate, Cabildo 2114, casi esquina Juramento. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11 62 63 5877. Mira. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi Juramento. Ahí está, vamos con más información de la mano de Luis Ventura. Bueno, la información tiene que ver con la historia maldita de un edificio donde no es la primera muerte que se produce por un hecho accidental o provocado. Estamos hablando de la muerte, la decisión drástica de Thelma Stefani, una actriz, una vedette que supo ocupar marquesinas de la calle Corrientes, supo tener una relación también con Fabio Serpa, que tuvo también muy vinculado a agentes del poder. En algún momento también se la vinculó con Carlos Menem, a propósito de la etapa previa a su candidatura a presidente. Thelma cayó del piso superior a donde murió justamente. El 23. 21C. Ah, el departamento que se incendió es el 22F. Departamento de Pettinato, 22F, 21C, el de Thelma Stefani. No quiero generar una polémica porque un piso no cambia la historia. El tema es que para muchos no cerró la historia de la decisión de suicidarse, de lanzarse al balcón, cae sobre los árboles que se ve en el frente de lo que es el edificio, provocando una muerte que nunca terminó de cerrar en investigaciones. Se habló que pudo haber sido inducida, se habló también que algunos pudieron haber provocado esa decisión. El tema es que ahora, después de 6 años... Pero ella se volvía, era una mujer peligrosa para alguien, digo, me refiero a la información que podía manejar Thelma Stefani. Peligrosa y también vinculada a gente de parejas de mucho poder. Claro. Entre ellos se vinculó también a Thelma con lo que era la etapa previa a la candidatura presidencial de Menem, ¿no? Bueno, de hecho se dice que el último llamado que hizo, uno de los últimos, previo a su drástica decisión, fue al expresidente Menem. Ah, bueno, ese dato es muy impresionante. Y ahora, después de 36 años, estamos en presencia de la muerte de este médico que acompañaba a Felipe Pettinato en su departamento y que por escasos metros se produce el mismo deceso, ¿no? O parecido en el sentido de algo inesperado que buenas a primeras aparece la tragedia y también la maldición del edificio. Uf, escalofriante, qué feo para los vecinos, ¿no? Pero bueno, conocer, tal vez no tenían este dato que allí también se quitó la vida Thelma Stefani. Enseguida seguimos. Mayo es el mes de la celiaquía y Maicena te invita a descubrir todas las recetas aptamente deliciosas que podés preparar sin TAC. Escanea el código y descarga el recetario sin TAC. Saca